Saludos y bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Francisco Teodoro y estamos comenzando una serie de enseñanzas para buscar la sanidad en la palabra de Dios. Cuando estamos enfermos y estamos adoleciendo de alguna enfermedad, muchas veces no sabemos la causa. El libro de Proverbios dice, allá en el capítulo 26, dice: así como la golondrina en su vagar y el gorrión en su vuelo, así la maldición nunca vino sin causa. Siempre hay una raíz, siempre hay una causa que genera esto. Los malos hábitos de comida, el contagio, a veces los traumas emocionales, la herencia de nuestros padres, que ha venido el pecado y causa en nosotros un desequilibrio en nuestro cuerpo humano. Veamos el principio, veamos la base fundamental del corazón de Dios. En el capítulo 1 del versículo 27 y 28 del libro de Génesis, vemos el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo y cómo lo hizo? Dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Qué maravillosa promesa. Una promesa de reproducción, de cuidado, de la creación. Implica que cuando Dios creó al ser humano, no lo creó para que fuera enfermo. Lo creó para que pudiera disfrutar de la presencia de Dios. Aquí vemos el origen, el propósito, la naturaleza y la sustancia de lo que Dios quiso hacer con el ser humano. ¿Por qué entonces vino después la enfermedad? Porque en el jardín no había enfermedad. ¿Cuándo es que vino la enfermedad? La vergüenza, el dolor, fue a causa de la desobediencia, del pecado. Ahí la puerta se abrió y el enemigo vino, el enemigo viene para robar, matar y destruir. Él vino para destruir esa creación, porque es un enemigo de Dios. Y obviamente es enemigo de su creación también. Entonces vemos aquí que la enfermedad sí trae un dolor. Dios no produce la enfermedad. Dios a veces permite con propósitos divinos en la cual Él nos va a llevar a través de esa situación para poder llevarlos a un momento de bendición. Pero el pecado trajo una contaminación a la naturaleza humana. Cada parte, los 11 sistemas de nuestro cuerpo, funcionan de una manera correcta cuando nacimos. Pero algo viene y destruye, contamina y trae enfermedad y vergüenza, dolor, angustia, temor, miedo. Es la enfermedad. De manera que tenemos que entender también cuando dijo Dios, los creó a su imagen. ¿Qué significa esto? Bueno, el ser humano tiene 3 partes. Lo que vemos físicamente es la parte material. Vemos a una persona, vemos su rasgo físico. Y esta es la manera física como vemos a una persona. Esa es la primera parte, la parte exterior. Pero adentro está la verdadera naturaleza del ser humano. Tiene un alma y tiene un espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor. Es decir, dentro de nosotros es la verdadera razón del ser humano. Lo que mostramos en el exterior es la conducta, el comportamiento de lo que hay dentro de nosotros. El libro de Proverbios dice: tal es su pensamiento, tal es él. Es decir, somos lo que tenemos en nuestra mente. Lo que hay dentro es lo que expresamos. Jesús dijo: no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale de él. De adentro del hombre sale todo lo que de ahí sale el pecado y todas las cosas. Entonces, primeramente tenemos que entender que hay 3 áreas del ser humano. Muchas veces la parte física es la parte visible, donde vemos nosotros la naturaleza de la enfermedad. Pero esa enfermedad pudo tener origen en el espíritu o en el alma también. Y ahí viene la situación. Por eso es que tenemos que entender dónde está esta situación.
Por ejemplo, los médicos les cuesta mucho definir dónde está el origen del cáncer, porque el cáncer es un desequilibrio en nuestras células que se generan de una manera en la cual esas células muertas se van comprimiendo y se van haciendo tumores. Es difícil entenderlo, pero ¿de dónde aparece esto? Bueno, mucha de la comida que comemos ahora es una comida terrible y envenena nuestro cuerpo. El aire, todas estas cosas, con los contagios y todas estas partes. Pero lo importante es el propósito de Dios. ¿Cómo podemos lograr y obtener la bendición de Dios acerca de la sanidad? Cuando vamos y vemos a una persona, emocionalmente nos parte el alma, porque ver a nuestra madre, un hermano, un ser querido enfermo, definitivamente somos emocionales y nos causa un problema. Sin embargo, queremos ayudarla. Y la manera que lo hacemos es trayéndole medicinas o una palabra de ánimo. Pero cuando tú le preguntas a esa persona, ¿usted cree que Dios puede sanarlo? La respuesta es obvia. Sí, yo creo que Dios puede sanarme. Aún si es cristiana la persona, ella puede decir, sí, yo creo que Dios puede sanarme. Pero hay un punto importante en esto. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo ha establecido Dios para sanarnos? ¿Cuál es la manera que Dios estableció para sanarnos de esta enfermedad? Dentro de su soberanía, porque Dios es soberano, Él puede hacerlo, o Él puede permitirlo por causa de que en ese momento Él puede glorificar su nombre. Como en Juan capítulo 9, aquel ciego que los discípulos dijeron, ¿es por causa del pecado de sus padres o el pecado de Él? Y Jesús dijo, no se trata de esto, se trata de que la gloria de Dios se manifieste. Es decir, Dios es soberano. Él puede hacerlo. Pero la persona que quiere ser sanada tiene que entender cuál es la manera y el propósito por el cual Dios quiere hacerlo. En primer lugar, es la palabra. Tiene que creer la palabra. ¿En qué versículo bíblico está creyendo? Tenemos que creer este versículo bíblico de Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Dios nos creó. Cuando Él se revela a través de Cristo en la cruz del Calvario, Él nos justifica, nos regenera y nos santifica. ¿Qué significa esto? Que Él nos vuelve a la comunión con Él. Es decir, es un regreso al jardín. Y en el jardín, ¿qué es lo que había? Había comunión con Dios. Había plenitud. Y ahí, en ese proceso, Dios nos lleva a la perfección. Y la enfermedad no tiene parte ni suerte en el reino de los cielos. Así que tenemos que entender esto. Y lo importante es que cuando oramos, tenemos que orar la palabra de Dios. No vamos a orar emocionalmente. No vamos a decirle, Señor, por favor, sáname, mira que tengo dolor. No, porque esa cosa ya la sabe Dios. Dios no se va a mover por nuestra necesidad, por muy grande que sea. Dios se va a mover, y eso lo ha establecido Él en su soberanía, por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tenemos que creer que si le buscamos, Él es galardonador de aquellos que le buscan. Es importante solamente la fe. No se trata de la magnitud de mi enfermedad. Se trata de que si yo tengo la fe, y la fe solo viene basado en la palabra de Dios. Esto es lo importante. Así que, hermanos míos, espero que continúen con nosotros en esta serie. Vamos a ir versículo a versículo compartiendo las bondades y las misericordias de Dios. Que Dios me los bendiga.